La boda de Aurora Villaseca, 1878, Hidalgo. El secreto de la herencia que apareció el día del matrimonio. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda de Aurora Villaseca, 1878, Hidalgo. El secreto de la herencia que apareció el día del matrimonio. Capítulo 1. El sobre en el desayuno. El sobre llegó a la mesa del desayuno de la casa Villaseca en la calle del Reloj de Pachuca a las 7:40 de la mañana del sábado 14 de septiembre de 1878. Lo trajo Evaristo, el mozo de la entrada, que lo recibió de manos de un muchacho desconocido que al dejarlo dio media vuelta y se fue por la calle sin esperar respuesta. Era el día de la boda de Aurora Villaseca Ibarra con Leandro Montiel Fuentes. La señora Guadalupe Ibarra de Villaseca estaba en la mesa cuando Evaristo trajo el sobre. Sola, porque a esa hora Aurora todavía estaba en su cuarto con la señora Consuelo, la costurera de la familia, haciendo los ajustes finales al vestido, y porque don Próculo Villaseca Cerón, el padre de Aurora, había salido antes del amanecer a la hacienda de los Montiel a resolver el detalle del transporte de los invitados que venían del municipio de Mineral del Monte, y que necesitaban los carruajes que solo don Próculo podía coordinar con la autoridad de quien lleva 20 años, siendo el hombre al que los problemas de la familia se le llevan para que los resuelva. El sobre no tenía remitente, tenía el nombre de la señora Guadalupe en el frente, escrito con una letra que ella no reconoció de inmediato, pero que al mirarlo un segundo más, le produjo el movimiento involuntario de la cara de quien reconoce algo que creyó haber dejado atrás, en un tiempo que ya no debería tener alcance sobre el presente. Lo abrió, lo leyó, lo cerró. Evaristo, que estaba todavía en la puerta del comedor esperando si había respuesta que llevar, vio la cara de la señora Guadalupe durante esos 30 segundos de lectura y en los años que siguió trabajando en la casa Villaseca, nunca le contó a nadie lo que vio en esa cara, porque en 30 años de trabajo doméstico en casas de familias de posición había aprendido que las caras de los patrones en los momentos privados son el tipo de información que los mozos que quieren seguir siendo mozos de confianza guardan en el lugar más profundo de lo que saben. La señora Guadalupe lo miró. «Gracias, Evaristo. Puedes ir». Evaristo fue. La señora Guadalupe se quedó en la mesa del desayuno con el sobre cerrado frente a ella y con la taza de café que Evaristo había dejado antes de traer el sobre, que estaba todavía caliente y que en ese estar caliente producía el contraste específico de las mañanas donde todo lo ordinario sigue siendo ordinario mientras algo que no es ordinario acaba de llegar. Tenía 3 horas antes de que la ceremonia comenzara. 3 horas para decidir qué hacer con lo que el sobre contenía. Capítulo 2. Pachuca en 1878, la ciudad de la plata y del porfiriato que llegaba a Pachuca de Soto en 1878, era la ciudad que la plata de sus cerros había construido durante 3 siglos, y que el momento político del país estaba a punto de transformar de una manera que los que vivían en ella en ese año de 1878
podían sentir con la energía de los cambios que llegan antes de que sus consecuencias sean completamente visibles. El año de 1878 era el segundo año de la presidencia de Porfirio Díaz, que había llegado al poder en 1876 con el Plan de Tuxtepec y la promesa de la no reelección y el proyecto de la modernización que en el norte del país ya se sentía con la velocidad de los ferrocarriles que el régimen favorecía. En el estado de Hidalgo, que era uno de los estados mineros del centro del país, donde la actividad extractiva había definido la economía y la vida social desde el período colonial, el porfiriato llegaba con el capital extranjero que el régimen atraía y con la transformación de las empresas mineras, de la operación artesanal, de los buscones independientes, a la operación industrial de las compañías, con maquinaria de vapor y con técnicas de beneficio que la ingeniería del siglo XIX estaba produciendo en los países donde la revolución industrial había llegado más temprano. Pachuca en 1878 era la ciudad que en ese proceso estaba exactamente en el punto de la transición. Todavía con la minería que sus familias antiguas habían conocido durante generaciones, pero ya con las señales del cambio que venía en la forma de los ingenieros ingleses y norteamericanos, que comenzaban a aparecer en los campamentos de los cerros y en las cantinas de la ciudad, con la presencia de los que llegan con dinero y con planes que producen en las ciudades del interior del país la mezcla de la expectativa y la incomodidad que los cambios grandes siempre producen cuando todavía no se sabe completamente qué van a transformar y qué van a dejar igual. Las familias de posición en Pachuca en 1878 eran las familias que la plata había producido. Los dueños de las minas y los dueños de las haciendas de beneficio que transformaban el mineral en plata amonedada. Los comerciantes que proveían a los campamentos y a la ciudad con los géneros y los abarrotes que la vida de una ciudad minera demandaba. Y los profesionistas que el aparato administrativo de la minería y del gobierno del Estado requería con la regularidad de las instituciones que funcionan. Los Villaseca Cerón eran una de esas familias de La Plata, no los más grandes propietarios del Estado, ni los más pequeños, sino exactamente el tipo de familia que en las ciudades del interior del país produce el sector medio de las familias de posición, que es el sector más numeroso y el que con más consistencia define el tono social y cultural de la ciudad, porque es el que tiene la presencia permanente que los más grandes frecuentemente no tienen, porque sus negocios los llevan fuera y los más pequeños tampoco tienen, porque sus recursos no les dan el espacio de la vida pública que el sector medio habita de manera constante. Don Próculo Villaseca Cerón tenía 54 años y era el tipo de hombre que ese sector medio producía cuando se daban las condiciones correctas. El trabajo de 2 generaciones en el negocio de las minas, la red de relaciones en Pachuca y en los municipios mineros del estado que ese trabajo había construido, y la reputación de consistencia que en las ciudades pequeñas es el capital más valioso que cualquier familia puede tener, porque en las ciudades pequeñas todos saben quién cumple. Y ¿quién no, con la exactitud que solo el tamaño pequeño produce? La señora Guadalupe Ibarra de Villaseca tenía 49 años y era la mujer que en la Casa Villaseca y en la vida social de Pachuca producía lo que las señoras de las familias de posición del interior del país del siglo XIX producían cuando tenían el carácter y la inteligencia para hacerlo, el manejo del espacio doméstico con la competencia de quien entiende que el espacio doméstico es también el espacio donde los negocios de la familia tienen su base más profunda, y la presencia en los espacios sociales de la ciudad, con la consistencia del que sabe que la reputación se construye con la presencia sostenida y no con los gestos ocasionales.
Aurora Villaseca Ibarra tenía 21 años y era la única hija de los Villaseca. Los dos hijos varones habían muerto en la infancia, uno de fiebres tifoideas en 1862 y otro de la caída del caballo que en 1869 había producido la fractura que el médico de Pachuca no había sabido manejar con los recursos que la medicina del período tenía disponibles en las ciudades del interior del país. La hija única de dos padres que habían perdido dos hijos producía la atención específica de quienes han aprendido que lo que tienen puede dejar de estar con la velocidad de lo que ya se fue. Y esa atención en Aurora había producido no la hija sobreprotegida, sino, al igual que en Inés Salazar, la hija a quien los padres preparan para heredar lo que construyeron, porque no hay nadie más que lo herede. Capítulo 3. El testamento del abuelo. Lo que el sobre contenía. Lo que el sobre que llegó a la mesa del desayuno de la señora Guadalupe la mañana del sábado 14 de septiembre de 1878 contenía era una copia de un documento que la señora Guadalupe reconoció por lo que era antes de terminar de leerlo, el testamento del abuelo de Aurora, don Fermín Villaseca Romo, que había muerto en 1861 y cuyo testamento había sido el documento que en los 17 años transcurridos desde su muerte había sido fuente de la única disputa seria dentro de la familia Villaseca, que era la disputa entre don Próculo y su hermano mayor, don Heliodoro Villaseca Cerón. El testamento original de don Fermín Villaseca Romo, redactado en 1858 ante el notario Reyes del Juzgado de Pachuca, establecía que los bienes de la familia, que incluían la participación en las minas del Cerro de la Magdalena y la casa de la calle del Reloj, se dividirían en partes iguales entre sus dos hijos varones, don Heliodoro, el mayor, y don Próculo, el menor. Eso era lo que el testamento notarial que todos conocían decía. Eso era lo que el juzgado había procesado en 1861. Y eso era lo que don Próculo y don Heliodoro habían ejecutado en los años siguientes con el reparto que ese testamento producía. Lo que el sobre de esa mañana contenía era una copia de un documento diferente, un testamento posterior, fechado el 3 de marzo de 1861, que era 3 semanas antes de la muerte de don Fermín en marzo de ese año, y que establecía una distribución diferente de los bienes. En ese segundo testamento, don Fermín Villaseca Romo dejaba la participación en las minas del Cerro de la Magdalena en su totalidad a don Heliodoro, con el argumento explicitado en el documento de que don Heliodoro era el que había administrado las minas durante los últimos 10 años y que esa administración merecía la recompensa de la totalidad de lo que había administrado. A don Próculo le correspondería en ese segundo testamento únicamente la casa de la calle del Reloj y el capital en efectivo que existiese al momento de la muerte. El segundo testamento tenía la firma de don Fermín y las de 2 testigos. Y tenía también, en la nota al pie que alguien había añadido con una letra distinta a la del cuerpo del documento, y que era la nota que la señora Guadalupe había leído con la atención que produce la letra que uno reconoce aunque no quiera reconocerla, la indicación de que el documento original estaba en poder del señor don Heliodoro Villaseca Cerón desde el año de 1861, y que su existencia no había sido presentada al juzgado en el procesamiento del primer testamento por las razones que el señor Heliodoro había considerado relevantes en ese momento. Las razones que don Heliodoro había considerado relevantes en ese momento eran las razones que la nota no especificaba, pero que la señora Guadalupe podía leer entre las líneas de lo que el documento no decía. Que don Heliodoro había tenido en 1861 el segundo testamento de su padre en las manos y había decidido no presentarlo,
que esa decisión le había costado a don Próculo la parte de las minas que el Segundo Testamento le quitaba, y que 17 años después alguien había enviado una copia de ese Segundo Testamento a la señora Guadalupe la mañana de la boda de Aurora, con la intención que los anónimos de esa naturaleza siempre tienen: producir algo. Capítulo 4. Don Heliodoro Villaseca Cerón. El tío y su historia. Para entender el documento del sobre, es necesario entender a don Heliodoro Villaseca Cerón, que era el hermano mayor de don Próculo y que en la boda de Aurora era el tío de la novia, el padrino de la ceremonia y el hombre cuya presencia en la hacienda de los Montiel esa tarde tenía la carga específica de alguien que en los 17 años transcurridos desde la muerte de don Fermín había construido la relación con su hermano, y con su sobrina con el trabajo silencioso de quien carga algo que guarda, y que en guardar lo que carga ha convertido su vida en la de una persona que vive a una distancia de los que quiere, que no siempre tiene explicación visible. Don Heliodoro tenía 58 años en 1878. Era 4 años mayor que don Próculo y era, en los términos de los negocios de la minería en Pachuca, el hermano más capaz en el manejo técnico de la operación, el que entendía los procesos de beneficio, el que tenía las relaciones con los compradores de plata en la Ciudad de México, y el que durante los años en que su padre don Fermín había estado deteriorando la salud que la vejez y los años de polvo de las minas producían, había sido el que llevaba el negocio con la competencia del hombre formado para eso. Que don Fermín le hubiese dejado en el Segundo Testamento la totalidad de las minas no era una decisión arbitraria, era la decisión de un padre que en los últimos años de su vida había visto con claridad quién de sus 2 hijos podía sostener lo que había construido. Don Próculo era el hijo más sociable, el que tenía las relaciones en la ciudad y el que en el espacio social de Pachuca producía la presencia que el negocio necesitaba hacia afuera. Don Heliodoro era el que lo sostenía hacia adentro. Lo que nadie sabía con certeza, excepto don Heliodoro, era por qué ese Segundo Testamento había quedado en el cajón en lugar de presentarse al juzgado en 1861. Las versiones que la señora Guadalupe había construido en los 17 años que tenía de ser la esposa de don Próculo y de conocer a don Heliodoro con la cercanía que esa condición produce eran 2. Que don Heliodoro había decidido no presentarlo por el afecto hacia su hermano menor y por la consideración de que lo que don Fermín había escrito en 1858 era más representativo de su voluntad real que lo que había escrito 3 semanas antes de morir en el deterioro del hombre que ya no tiene el control completo de sus decisiones, o que don Heliodoro había tomado la decisión con el cálculo del hermano mayor que en el momento específico de 1861 prefería la paz con su hermano a la pelea del testamento, porque la pelea habría costado más que la parte que le tocaba de las minas, según el Segundo Testamento. Las 2 versiones eran posibles. La señora Guadalupe nunca había sabido cuál era la verdadera. Y esa incertidumbre era la que la mañana del sábado 14 de septiembre de 1878, con el sobre cerrado frente a ella en la mesa del desayuno, adquiría la urgencia que la situación le daba. Capítulo 5. ¿Quién mandó el sobre? La pregunta sin respuesta inmediata. Lo que la señora Guadalupe no sabía en el momento en que leyó el sobre y que en los días que siguieron a la boda constituyó la segunda pregunta más importante de las que esa mañana había producido, era quién había enviado la copia del Segundo Testamento y con qué intención específica. Las posibilidades que la señora Guadalupe evaluó en los minutos que siguieron a la lectura eran las siguientes. La primera era don Heliodoro mismo, no para causar daño,
sino con la lógica del hombre que lleva 17 años cargando el peso de una decisión que no ha podido contar y que en la boda de su sobrina ve el momento en que ese peso requiere que alguien más lo cargue junto con él. El problema con esa posibilidad era que si don Heliodoro quería que la señora Guadalupe supiese del Segundo Testamento, habría sido más natural que se lo dijese directamente y no a través de un muchacho desconocido con un sobre sin remitente. La segunda era alguien que conocía la existencia del Segundo Testamento y que tenía razones propias para que esa información llegase a la familia Villaseca en ese momento particular. Un abogado, un notario, un empleado de la hacienda, alguien que en los años que tenía de conocer ese documento había esperado el momento correcto para que su existencia produjese algo. El problema con esa posibilidad era la pregunta de qué razones tendría esa persona para esperar exactamente el día de la boda de Aurora. La tercera, que era la más incómoda de las tres, era alguien en la familia Montiel, no necesariamente con malicia específica hacia los Villaseca, sino con el tipo de interés que las alianzas entre familias de posición producen cuando los negocios de las dos familias están a punto de volverse los negocios de la misma familia a través del matrimonio. Alguien en los Montiel que quería saber exactamente qué era lo que heredaba Aurora antes de que Aurora y Leandro se casasen, y que en ese querer saber había encontrado el Segundo Testamento con el resultado de que lo que Aurora heredaba era menos de lo que el Primer Testamento hacía parecer. La señora Guadalupe no podía responder esa pregunta con los recursos disponibles en los 30 minutos que seguían. Lo que sí podía responder era la pregunta más urgente, que era la pregunta de qué hacía con el sobre en las 3 horas antes de que la ceremonia comenzara. Capítulo 6. Aurora Villaseca Ibarra, la novia que no sabía. Aurora Villaseca Ibarra tenía 21 años y era, en los términos que los que la conocían en Pachuca usaban para describirla, la hija que los Villaseca habían criado con la conciencia de los padres, que saben que en ella está lo que queda de lo que construyeron, y que en ese estar todo lo que queda hay la responsabilidad adicional de que lo que se construya en ella sea lo que las circunstancias permiten que sea. Había crecido con el conocimiento de los negocios de su padre, con la naturalidad de la hija única, que desde los 12 años había estado presente en las conversaciones que en la casa Villaseca tenían la forma de las conversaciones de los hombres de posición del interior del país del siglo XIX. Las cenas donde los socios y los proveedores y los funcionarios municipales comían y hablaban de lo que comían y hablaban, y donde la presencia de la hija del dueño de la casa tenía el carácter de la observadora que aprende con los ojos abiertos y la boca cerrada, y que en ese aprender acumula el entendimiento que ningún libro de negocios puede producir completamente. Lo que Aurora sabía de los negocios de su padre en el otoño de 1878 incluía lo que cualquier persona que hubiese prestado atención en esas cenas sabía: que la participación de los Villaseca en las minas del Cerro de la Magdalena era la base de la fortuna familiar, que esa participación era compartida con don Heliodoro en los términos del testamento de 1858, y que el negocio tenía la solidez que las operaciones mineras del centro del país producían cuando el mineral era bueno y los precios de la plata sostenían los márgenes que los costos de operación requerían. Lo que Aurora no sabía era la existencia del Segundo Testamento. Don Próculo no la sabía porque don Heliodoro nunca se lo había dicho. La señora Guadalupe la sabía porque en los 17 años de matrimonio con don Próculo había escuchado suficiente sobre la relación entre los dos hermanos para construir la versión que describimos,
Pero esa versión nunca había tomado la forma del documento concreto, sino la de la intuición de quien lee entre las líneas sin tener el texto completo. Y la señora Guadalupe era la primera en verlo completo esa mañana. Capítulo 7. Leandro Montiel Fuentes, el novio y su familia. Leandro Montiel Fuentes tenía 24 años y era el hijo menor de don Emigdio Montiel Sosa, que era el propietario de la hacienda de beneficio de Los Álamos a 12 kilómetros de Pachuca y que en el contexto de la minería de Hidalgo en 1878 era exactamente el tipo de operación que el porfiriato estaba empezando a transformar con la introducción de la maquinaria de vapor y de los procesos de amalgamación que los ingenieros extranjeros traían consigo. Don Emigdio era el tipo de hombre de negocios que el momento porfiriano producía en los estados mineros del centro del país, lo suficientemente establecido para tener lo que el capital nuevo requería y lo suficientemente adaptable para entender que lo que el capital nuevo requería era que él se adaptase a él, en lugar de pedir que el capital nuevo se adaptase a lo que él tenía. Leandro había conocido a Aurora en la Feria de la Minería de 1876, con la naturalidad de los jóvenes de las familias de posición de Pachuca que se conocen en los espacios que sus familias comparten. El noviazgo de 2 años había tenido la forma que los noviazgos de ese período y de ese sector tenían. Los encuentros formales en las tertulias y en las ferias y en las misas dominicales, donde el noviazgo se construía con la graduación de los que saben que el matrimonio que buscan es para toda la vida y que en ese, para toda la vida, el proceso de conocerse merece el tiempo que el tiempo le da. Lo que Leandro le ofrecía a Aurora era lo que ella buscaba en los términos que ese período y ese lugar producían: la vida en Pachuca con el negocio minero que crecería con el porfiriato, la posición social que la combinación de los Villaseca y los Montiel producía y el afecto genuino de un hombre que en 2 años de noviazgo había demostrado tener el carácter que hace que el afecto sea algo más que el estado inicial de los principios. Lo que la mañana del sábado 14 de septiembre de 1878 ponía en riesgo no era directamente la relación entre Aurora y Leandro. Era el marco de expectativas sobre lo que Aurora heredaba de los Villaseca, que el Segundo Testamento alteraba con la especificidad de los documentos que dicen lo que dicen, sin el margen de la interpretación que uno querría darles. Capítulo 8. La señora Guadalupe decide las 3 horas. La señora Guadalupe pasó los 40 minutos siguientes a la lectura del sobre en la mesa del desayuno con el café que se enfriaba y con el documento frente a ella y con el proceso de las decisiones que producen los momentos, donde lo que se decide tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del momento mismo. Lo que la señora Guadalupe evaluó en esos 40 minutos era lo siguiente: si no hacía nada con el sobre ese día, la boda ocurriría. Aurora y Leandro se casarían, y el sobre y su contenido quedarían en el lugar donde la señora Guadalupe los pusiese, que podría ser el cajón del tocador o podría ser el fuego de la cocina, y la vida seguiría con la historia del Primer Testamento como la historia que todos conocían. El riesgo de esa opción era que quien había enviado el sobre probablemente también tenía la capacidad de enviarlo a alguien más, y que la existencia del Segundo Testamento llegase a los Montiel o a las personas que los Montiel tenían en sus círculos, con las consecuencias que eso produciría en el matrimonio que estaba a punto de comenzar. Si le contaba a don Próculo antes de la ceremonia, le daba a su marido la información que le correspondía tener sobre los bienes de su propia familia y la posibilidad de hablar con don Heliodoro ese día con el tiempo que el día producía. El riesgo era que don Próculo, que era el tipo de hombre que procesaba las cosas difíciles con la energía que los hombres del norte de México del siglo XIX frecuentemente ponían en las cosas difíciles,
pudiese producir en la mañana de la boda de su hija la conversación con don Heliodoro que la situación requería, pero que el momento del día de la boda hacía particularmente arriesgada. Si le contaba directamente a Aurora, le daba a su hija la información que le concernía más directamente, pero con el peso de hacerlo en la mañana de su propia boda, que era el contexto menos apropiado para que una mujer de 21 años recibiese la historia del testamento de su abuelo y las implicaciones que esa historia tenía sobre la herencia que esperaba. Si hablaba primero con don Heliodoro, iba directamente a la persona que tenía el documento original, y que en el tener ese documento original era también la persona que podía responder las preguntas que la copia del sobre producía, pero sin las respuestas que el sobre no contenía. La señora Guadalupe eligió la cuarta opción, no porque fuese la más cómoda, sino porque era la que tenía la lógica del problema. El origen del problema estaba en don Heliodoro, y las respuestas que el problema necesitaba estaban también en don Heliodoro. Mandó a Evaristo a buscar a don Heliodoro a su casa en la calle de los Arcos, con la nota que pedía que viniese antes de que el resto de la familia llegase para los preparativos de la mañana, que viniese solo. Capítulo 9. Don Heliodoro en la sala. Lo que dijo la señora Guadalupe, don Heliodoro Villaseca. Cerón llegó a la casa de la calle del Reloj a las 8:30. Entró por la puerta principal con la llave que don Próculo le había dado años atrás, con la familiaridad de los hermanos que tienen las casas del otro abiertas, y encontró a la señora Guadalupe en la sala del frente, esperándolo con el sobre la mesa frente a ella. Don Heliodoro tenía 58 años y era el tipo de hombre que el norte de México del siglo XIX producía cuando el trabajo de las minas durante décadas produce en quien lo hace la figura de alguien que el esfuerzo fue moldeando hacia la solidez. Los hombros anchos que el trabajo físico de la supervisión de las minas daba a los hombres que no solo mandaban, sino que también trabajaban. La cara con las marcas del sol de los cerros, que en Hidalgo tiene la intensidad del sol de la altitud, y los ojos del que ha visto mucho y que en ese haber visto mucho mira a los demás, con la evaluación rápida pero no descortés del que sabe que el tiempo es lo que es y que lo que importa merece que se vaya directamente a ello. La señora Guadalupe señaló el sobre la mesa. Don Heliodoro lo miró. Tardó un segundo. Y en ese segundo la señora Guadalupe leyó en la cara de don Heliodoro lo que necesitaba leer, que él sabía qué era el sobre sin abrirlo. ¿Lo mandó usted?, preguntó la señora Guadalupe. No, dijo don Heliodoro. ¿Sabe quién lo mandó? Don Heliodoro tardó. Era la pausa del que tiene más información que el que pregunta y que en esa pausa evalúa cuánta de esa información dar y en qué orden. Tengo una idea, dijo finalmente. ¿Quién? Don Heliodoro se sentó en la silla frente a la señora Guadalupe con el movimiento de quien decide que lo que viene requiere estar sentado. Rosendo Vilchis, dijo. Era el nombre del hombre que en los 17 años transcurridos, desde la muerte de don Fermín, había sido el administrador de las minas del Cerro de la Magdalena, primero para don Fermín y luego, después de 1861, para don Heliodoro y para don Próculo. Estuvo presente cuando mi padre firmó el segundo testamento. Fue uno de los testigos. ¿Por qué lo haría mandar ahora?, preguntó la señora Guadalupe. Don Heliodoro la miró con los ojos del que tiene una respuesta que no es cómoda de dar. Porque Rosendo Vilchis murió el martes de esta semana, y antes de morir le dijo a su hijo que había un documento que los Villaseca debían conocer antes de que la boda de Aurora ocurriera. La sala tuvo el silencio de las dos personas que han llegado al punto donde la historia se vuelve completa con los últimos datos que la completan. Mote capítulo 10. La conversación en la sala. Lo que don Heliodoro contó.
La señora Guadalupe le dijo a don Heliodoro lo que ya sabía del documento, y luego le preguntó lo que no sabía. ¿Por qué en 1861 había decidido no presentar el segundo testamento al juzgado? Don Heliodoro escuchó su pregunta con el silencio de quien ha esperado que alguien se la hiciese durante mucho tiempo, y que en ese esperar tanto ha tenido demasiado tiempo de construir la respuesta, que sin embargo, en el momento de darla, sigue siendo difícil de dar. Mi padre firmó el segundo testamento 3 semanas antes de morir, comenzó don Heliodoro. Yo estaba en la hacienda del Cerro de la Magdalena cuando el notario Reyes fue a casa a redactarlo. No lo supe hasta después que mi padre había muerto y que Rosendo Vilchis me trajo el documento. Una pausa. Lo leí, entendí lo que decía, y luego fui a ver a Próculo. ¿Y qué le dijo?, preguntó la señora Guadalupe. Nada del documento, dijo don Heliodoro. Fui a verlo para ver cómo estaba. Acababa de perder a su padre. Tenía 37 años y acababa de casarse con usted el año anterior. Y tenía 2 minas que con el primer testamento le correspondía administrar en partes iguales conmigo. Una pausa más larga. Lo que vi cuando fui a verlo era a mi hermano menor que acababa de perder a su padre y que necesitaba lo que el primer testamento le daba para construir lo que quería construir. ¿Y las minas?, preguntó la señora Guadalupe. Las minas no habrían funcionado igual sin Próculo, dijo don Heliodoro. Era la respuesta que la señora Guadalupe no esperaba y que en el no esperarla tenía la fuerza específica de lo que produce la sorpresa honesta. Yo entendía la operación técnica, pero Próculo tenía las relaciones en la ciudad y con los compradores de la plata en México que yo no tenía. Las minas necesitaban a los dos para ser lo que fueron en los 17 años que siguieron. Una pausa. El segundo testamento me las daba a mí completas, pero lo que yo solo habría hecho con ellas completas habría sido menos de lo que los dos hicimos con ellas en partes iguales. La señora Guadalupe procesó eso. Era la respuesta del hermano que había tomado la decisión con la lógica del negocio, además de la del afecto, que era la combinación que hacía que la decisión de don Heliodoro fuese más compleja y más honesta que la historia del hermano generoso que renuncia a lo suyo por querer al hermano. ¿Próculo sabe que el segundo testamento existe?, preguntó. No. ¿Alguna vez pensó en decírselo? Don Heliodoro tardó. Muchas veces. Una pausa. Cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión: que decírselo a Próculo a esas alturas no servía para construir nada, sino para producir la pregunta de por qué no se lo había dicho antes. Y esa pregunta no tiene una respuesta que no duela. Nata, capítulo 11. La señora Guadalupe propone lo que la situación requería. La señora Guadalupe escuchó la respuesta de don Heliodoro con la atención de quien ha esperado 17 años para entender algo, y que en ese entendimiento llega también al punto donde lo que entendió requiere una decisión que ya no puede postergarse. Próculo tiene que saber hoy, dijo la señora Guadalupe. Era la declaración que la conversación había estado construyendo desde que don Heliodoro entró a la sala, y que en ese llegar era la única conclusión que la lógica de la situación producía. Don Heliodoro la miró. Es el día de la boda de Aurora. Lo sé. La señora Guadalupe lo miró con los ojos de quien ha pasado 1 hora procesando exactamente ese problema y que ha llegado a la conclusión que va a defender. Y si no le decimos hoy, alguien más se lo va a decir. El hijo de Rosendo Vilchis sabe que mandó el sobre esta mañana. Y si Rosendo Vilchis le dijo a su hijo que los Villaseca debían saber antes de la boda, probablemente también le dijo qué Villaseca debían saber. No es seguro que se quede callado si la boda ocurre sin que la historia llegue.
Don Heliodoro procesó eso. Era el argumento que la señora Guadalupe había construido en los 40 minutos del desayuno y que en la conversación de la sala encontraba el espacio de decirse con la claridad que la situación requería. «Si le digo a Próculo esta mañana lo que hay en el día de la boda de Aurora», dijo don Heliodoro, «no sé cómo va a recibirlo». «Yo tampoco», admitió la señora Guadalupe. «Pero sé cómo va a recibirlo si lo recibe de alguien que no sea usted». Una pausa. «La diferencia entre que usted se lo diga y que lo reciba de otro lado es la diferencia entre tener que manejar la historia de su padre y tener que manejar la historia de su padre y la traición de su hermano. Con usted diciéndoselo, la segunda parte no existe». Don Heliodoro la miró durante el tiempo del que ha sido alcanzado por el argumento que más temía escuchar porque era el más exacto. «¿Cuándo llega Próculo de la hacienda de los Montiel?» «A las 10», dijo la señora Guadalupe. «La ceremonia es al mediodía. Hay 2 horas». Capítulo 12. Don Próculo regresa. La mañana, con el sobre. Don Próculo, Villaseca Cerón, llegó a la casa de la calle del Reloj a las 10:05, con el estado de ánimo del hombre que ha resuelto lo que salió a resolver y que en haberlo resuelto tiene la energía de la satisfacción del trabajo bien hecho. Los carruajes para los invitados de Mineral del Monte estaban coordinados. El camino a la hacienda de los Montiel estaba despejado después de las lluvias de la noche anterior. Y el día era el día de la boda de su hija, que en los 54 años de don Próculo era uno de los 2 o 3 días que en toda la vida tienen la calidad de los que no pueden repetirse. Entró a la sala y encontró a su esposa y a su hermano sentados con la expresión que producen 2 personas que llevan tiempo en una conversación que tiene peso. Miró el sobre la mesa. Miró a la señora Guadalupe, miró a don Heliodoro. La señora Guadalupe se levantó y le dio al sobre sin rodeos. «Llegó esta mañana. Léelo». Don Próculo lo leyó con la velocidad de quien lee algo que entiende antes de terminarlo. Cuando llegó al final, dejó el documento sobre la mesa con el movimiento que describimos en don Rosendo Romero. El movimiento del que libera las manos, porque lo que viene requiere las manos libres. Miró a don Heliodoro, y en esa mirada estaban los 54 años de los hermanos que se conocen desde que el mayor tiene 4 años y el menor nace, con todo lo que ese conocimiento contiene de bueno y de difícil. Don Heliodoro empezó a hablar antes de que don Próculo hiciese la pregunta que don Próculo todavía no había formulado. Lo que don Heliodoro le dijo era lo que le había dicho a la señora Guadalupe en la sala, con las adiciones que le daba el hecho de que ahora le hablaba a su hermano y no a la esposa de su hermano. La explicación completa de lo que había ocurrido en 1861. Incluyendo lo que describimos sobre la lógica de la decisión y la evaluación de las minas y el entendimiento de que lo que los 2 habían construido juntos excedía lo que cualquiera de los 2 habría construido solo. Don Próculo escuchó con el silencio que los hermanos que se conocen desde siempre tienen, cuando el que escucha necesita el tiempo completo de escuchar, antes de procesar y antes de responder. Capítulo 13. Los hermanos. Lo que se dijeron. Cuando don Heliodoro terminó, la sala tuvo el silencio de los 3. Don Próculo, la señora Guadalupe que había decidido quedarse, aunque en otro momento habría considerado que esa conversación era solo de los hermanos, y don Heliodoro, que esperaba con la expresión del que ha dicho lo que tenía que decir, y que en haberlo dicho ya no controla lo que viene. Don Próculo habló primero. 17 años. No era una pregunta. Era la constatación del tiempo que en la boca de don Próculo tenía la carga que tienen los períodos largos cuando se los nombra de golpe y se sienten completos. 17 años, confirmó don Heliodoro. ¿Por qué hoy?, preguntó don Próculo.
Don Heliodoro y la señora Guadalupe se miraron brevemente con la mirada de los que tienen la misma respuesta y que en ese tenerla esperan cuál de los dos la da. Fue la señora Guadalupe quien habló. Porque si no hoy, el hijo de Rosendo Vilchis podía decírselo de otra manera. Y quienes debían decírselo eran los que tenían que decírselo. Don Próculo procesó eso. Luego miró a don Heliodoro directamente. «¿Me estás diciendo que durante 17 años administramos las minas en partes iguales, sabiendo tú que el Segundo Testamento te las daba completas a ti?» «Sí», dijo don Heliodoro. «¿Y la razón por la que no lo presentaste al juzgado fue lo que me dijiste?» «Sí». Don Próculo se levantó. Fue a la ventana que daba a la calle del Reloj y miró hacia afuera con el movimiento del que necesita el espacio exterior, cuando el espacio interior produce demasiada presión para procesarla quieto. La calle estaba con el movimiento de la mañana del sábado de una ciudad de posición. Los carruajes que pasaban, los vendedores que abrían sus puestos, el campanero de la parroquia que a las 10:15 de la mañana tocaba la campana que en Pachuca marcaba la hora con la regularidad de lo que lleva décadas siendo el reloj de la ciudad. Cuando don Próculo regresó de la ventana, su cara tenía la expresión que produce el hombre que ha pasado el tiempo de la ventana procesando algo que no tiene respuesta perfecta y que en ese no tenerla ha llegado a la única cosa que en la situación importa más que la respuesta perfecta, la respuesta que permite seguir. «Es el día de la boda de Aurora», dijo. «Sí», dijo la señora Guadalupe. Don Próculo miró a don Heliodoro. «Lo que hay entre nosotros dos no puede resolverse en la mañana de la boda de mi hija, pero tampoco puede seguir como si no existiese». Una pausa. «¿Estás de acuerdo en que hablemos esto después de hoy, con el tiempo y el espacio que merece?» Don Heliodoro asintió. «Cuando tú quieras». «La semana que viene», dijo don Próculo, «con el notario presente si es necesario». Se giró hacia la señora Guadalupe. «¿Algo más que Aurora o los Montiel necesiten saber antes de la ceremonia?» La señora Guadalupe evaluó la pregunta con la rapidez de quien ya la había evaluado en los 40 minutos del desayuno. «No, lo que hay está entre nosotros. La boda puede ocurrir». Don Próculo asintió. «Entonces, ¿qué ocurra?» Capítulo 14. Aurora en el cuarto. Lo que oyó sin querer. Mientras la señora Guadalupe, don Próculo y don Heliodoro tenían la conversación de la sala, Aurora Villaseca estaba en el cuarto de la señora Consuelo con los últimos ajustes del vestido que en la mañana de la boda producen la concentración de la novia y la modista en los detalles que el ojo del que está dentro del vestido no puede ver desde adentro, pero que el ojo de la modista ve desde afuera con la exactitud del oficio de décadas. El cuarto de Aurora estaba en el ala sur de la casa que no daba a la sala del frente. Las voces de la sala del frente no llegaban al cuarto de Aurora con la claridad suficiente para distinguir las palabras, que era una de las razones por las que la señora Guadalupe había elegido la sala del frente para la conversación que tenían. Lo que Aurora escuchó no fueron las palabras, sino el tono. El tono de la sala del frente a las 10 de la mañana era el tono de una conversación grave entre adultos que en el día de la boda de su hija no tenían razón de estar en una conversación grave a menos que hubiese algo grave que tratar. Ese tono llegó al cuarto de Aurora con la calidad de lo que se escucha sin poder escuchar completamente, que es exactamente el tipo de información que produce la imaginación, que llena los huecos que la información incompleta deja. Aurora le dijo a la señora Consuelo que necesitaba un momento. La señora Consuelo, que llevaba décadas leyendo a las novias en las mañanas de sus bodas, entendió lo que un momento significaba, y salió al corredor con la naturalidad de quien da el espacio que se pide sin preguntar por qué se pide.
Aurora fue al corredor que conectaba el ala sur con la sala del frente y se detuvo donde el corredor se encontraba con el vestíbulo que precedía a la sala. Desde ese punto, con la puerta de la sala entreabierta por el movimiento de la ventilación que las casas coloniales de Pachuca producían en septiembre con el viento de la sierra, las voces llegaban con una claridad que el corredor del ala sur no tenía. Escuchó suficiente. No todo, pero suficiente para entender que había un documento, que ese documento tenía que ver con el testamento de su abuelo, y que entre su padre y su tío había algo que esa mañana había llegado al punto de decirse en la sala del frente de la casa de la calle del reloj. Regresó al cuarto antes de que la puerta de la sala se abriera. Capítulo 15. Aurora y su madre. La conversación del corredor. La señora Guadalupe salió de la sala a las 10:40 y fue hacia el ala sur a verificar cómo estaban los preparativos del vestido. Encontró a Aurora de pie en el cuarto con la señora Consuelo, que le estaba haciendo los últimos ajustes al velo, y en la cara de Aurora leyó lo que las madres que conocen a sus hijos leen cuando el hijo ha escuchado algo que el hijo no debería haber escuchado, y que en ese escucharlo tiene en la cara la señal de lo que sabe, aunque no sepa completamente qué hacer con eso. La señora Guadalupe le dijo a la señora Consuelo que le dejase el cuarto por un momento. La señora Consuelo fue. Aurora miró a su madre. La señora Guadalupe la miró. Y en ese mirarse, las dos, estaba la pregunta y la respuesta sin que ninguna de las dos la verbalizase todavía. ¿Qué escuchaste?, preguntó la señora Guadalupe. Suficiente para saber que hay algo con el testamento del abuelo Fermín, dijo Aurora, y que el tío Heliodoro tiene algo que ver con ese algo. La señora Guadalupe tomó la decisión que tomó con la rapidez de quien ha estado tomando decisiones difíciles toda la mañana, y que en esa práctica ya tiene el músculo para tomarlas sin la parálisis que las primeras producen. Le contó a Aurora lo que había en el sobre, lo que don Heliodoro había explicado en la sala, y lo que don Próculo había respondido, con los hechos completos y sin la versión que protege a los adultos de los hijos, que ya son lo suficientemente adultos para recibir los hechos. Aurora escuchó con el mismo silencio que describimos en Mercedes Duarte y en Inés Salazar. El silencio de quien recibe algo que reorganiza el mapa de lo que creía conocer y que en ese reorganizar necesita el tiempo de quien no quiere responder antes de haber entendido completamente lo que recibió. Cuando la señora Guadalupe terminó, Aurora hizo la pregunta que la señora Guadalupe no esperaba que fuese la primera. ¿El tío Heliodoro se lo dijo él mismo a papá? Sí, dijo la señora Guadalupe. ¿Esta mañana, antes de que yo lo supiera? Sí. Aurora procesó eso. ¿Por qué importa quién lo dijo primero? La señora Guadalupe la miró con la expresión de quien reconoce en la pregunta de su hijo la exactitud que las personas jóvenes a veces tienen para las preguntas que los adultos rodean sin ir directo a ellas. Porque si lo recibe de su hermano, la historia es la del hermano que tardó demasiado en decirlo, pero que al final lo dijo. Si lo recibe de otro lado, es la historia del hermano que ocultó algo. Aurora asintió. Luego dijo, ¿y Leandro, los Montiel, no saben nada y no necesitan saber nada esta mañana?, dijo la señora Guadalupe. Lo que hay es entre nosotros, y lo que hay entre nosotros tiene solución. ¿Qué solución? Tu padre y tu tío van a hablar la semana que viene con el notario. Lo que el Segundo Testamento produjo en 17 años de operación de las minas tiene que resolverse de manera que sea justa para los dos. La señora Guadalupe la miró. Eso es de tu padre y de tu tío. Lo que te pregunto a ti es si puedes llegar a la ceremonia con eso en su lugar.
Aurora tardó. Era la pregunta que definía el resto del día, y que en ese definir tenía el peso de todas las preguntas que la señora Guadalupe había estado manejando desde las 7:40 de la mañana. Sí, dijo Aurora. Pero luego añadió algo que la señora Guadalupe recordó en los años siguientes como la frase que más claramente definía el carácter de su hija. Pero quiero hablar con el tío Heliodoro antes de la ceremonia. Capítulo 16. Aurora y don Heliodoro. Lo que la sobrina preguntó don Heliodoro estaba en el comedor de la casa Villaseca cuando Aurora fue a buscarlo, después de que la señora Consuelo terminó los ajustes del velo y después de que la señora Guadalupe aceptó la petición de Aurora de hablar con su tío, con la condición de que ese hablar ocurriese antes de las 11, que era la hora en que los parientes que vivían en la ciudad empezarían a llegar a la casa para el cortejo hasta la parroquia. Don Heliodoro la vio llegar al comedor con el vestido de novia y el velo recogido, para que no arrastrara en el piso del comedor, y con la cara de la persona que tiene algo que decir y que va a decirlo con independencia de lo que las circunstancias del día hagan difícil decirlo. Se levantó cuando ella entró. Aurora le dijo que se sentara, y ella misma se sentó frente a él con la directeza de la persona que no necesita el preámbulo porque el contexto ya es suficientemente claro para los dos. ¿Por qué no le dijo a papá que el Segundo Testamento existía cuando murió el abuelo?, le preguntó. No con el reproche en la voz ni con la acusación. Con la pregunta genuina de quien quiere entender antes de juzgar. Don Heliodoro le respondió lo mismo que le había respondido a la señora Guadalupe y a don Próculo: el afecto por su hermano menor, la evaluación de las minas y de lo que el negocio requería, y la conclusión de que lo que los dos construirían juntos excedería lo que cualquiera de los dos construyera solo. Aurora escuchó. Luego preguntó algo diferente a lo que la señora Guadalupe y don Próculo habían preguntado. ¿Le pesa? Don Heliodoro la miró con la expresión del que recibe la pregunta que nadie más le había hecho. ¿Qué si me pesa? Haber cargado eso 17 años sin contárselo a nadie. Don Heliodoro tardó. En esa pausa, Aurora vio lo que quería ver, no la respuesta calculada del que evalúa lo que conviene decir, sino la pausa real del que por primera vez está siendo preguntado por el costo de lo que cargó, y que en ese ser preguntado tiene que encontrar la respuesta honesta que la pregunta exige. Sí, dijo finalmente don Heliodoro, me pesa. Aurora asintió. ¿Sabe qué es lo que más me importa de lo que pasó esta mañana? ¿Qué? Que usted se lo dijo a papá, usted, con sus propias palabras, antes de que llegase de otro lado. Una pausa. Eso dice algo de usted que los 17 años no dicen completamente. Don Heliodoro la miró con la expresión del que recibe algo que no esperaba recibir de la fuente que lo da. Aurora continuó. Lo que usted y papá tienen que resolver la semana que viene es de ustedes. Lo que sé es que esta tarde usted va a estar en la iglesia como mi padrino, y que eso también dice algo. Don Heliodoro asintió con el asentimiento lento de quien ha procesado algo que excede lo que el momento ordinario produce en el que lo procesa. Capítulo 17. La ceremonia. El mediodía del sábado. La ceremonia en la parroquia de San Francisco de Pachuca comenzó al mediodía con la puntualidad que el padre Victoriano Ríos, el párroco de la ciudad desde 1872, ponía en los actos litúrgicos con la precisión del hombre que considera que el tiempo de los sacramentos es el tiempo que merece más respeto que cualquier otro. Los 71 invitados llenaron los bancos con la distribución que las bodas de las familias de posición de Pachuca producían, cuando la familia en cuestión tenía el peso de los Villaseca y de los Montiel combinados.
El primer banco para la familia inmediata de los dos novios, los bancos siguientes para los parientes, y los que quedaban para los amigos y los socios de los negocios, que en ese periodo eran también con frecuencia los amigos de las familias. Don Próculo entró a la parroquia con Aurora del brazo, con la expresión del padre que ha pasado la mañana más difícil del año y que en esa dificultad ha encontrado, sin embargo, el camino hacia el mediodía. La señora Guadalupe estaba en el primer banco con la compostura de quien ha manejado lo que manejó en las horas anteriores, y que en ese manejo ha llegado al mediodía con la certeza de que lo que tenía que ocurrir antes de la ceremonia ocurrió. Don Heliodoro estaba en el primer banco como padrino. Cuando don Próculo llegó con Aurora por el pasillo central de la parroquia y pasó frente al banco donde don Heliodoro estaba, los dos hermanos se miraron con la mirada que describimos entre don Próspero y don Aurelio Aguirre en Querétaro. La mirada de los que han dicho algo importante y que en ese haber dicho tienen ahora el peso de lo que queda por resolver, pero también el alivio específico de que lo que debía decirse está dicho y ya no en el cajón donde estuvo 17 años. Leandro Montiel esperaba frente al altar con la expresión del novio que ha llegado al punto de llegada de lo que construyó en 2 años de noviazgo y que en ese punto tiene la presencia completa del que sabe que lo que viene es lo que quería que viniese. Aurora llegó frente al altar, miró a Leandro. Y lo que Leandro vio en la cara de Aurora esa mañana era algo que en el año de vida en común que siguió él mismo describió como la cara de alguien que llega al altar habiendo ya pasado por algo que el altar requería que pasase antes de que el altar fuera posible de la manera correcta. No el nerviosismo de la novia, la calma específica de quien ha cargado algo en la mañana y que en ese cargar ha llegado al mediodía con las manos más libres que cuando empezó el día. Los votos se dijeron, con la claridad de los que los dicen porque los creen. Capítulo 18. El banquete. La tarde en la hacienda de los Montiel. El banquete se celebró en la hacienda de los Álamos de la familia Montiel, que era el espacio que don Emigdio había preparado para la fiesta con la generosidad del hombre, que considera que la boda de su hijo merece lo que su hacienda puede dar. La tarde de septiembre, en los alrededores de Pachuca, tenía el clima que las tardes de septiembre de los Altos de Hidalgo producen cuando el verano está terminando y el otoño está llegando, con las lluvias que en la Sierra Madre Oriental caen con la regularidad de los que siguen el ciclo de siempre. El cielo, que en las tardes de septiembre tiene la calidad de la luz que el verano no produce y que el invierno ya no va a producir, con el verde de los cerros que las lluvias de agosto habían dejado. En el punto más intenso del año, don Próculo y don Heliodoro estuvieron en el banquete con la relación que la mañana había producido entre ellos. No la tensión visible que habría resultado de no decirse lo que se dijeron, ni la reconciliación completamente resuelta que la mañana no había tenido el tiempo de producir, sino la relación de dos hermanos que han dicho algo que estaba pendiente y que en haberlo dicho, tienen ahora el espacio de la conversación que la semana siguiente, con el notario presente si era necesario, daría la forma concreta que lo que la mañana había dejado incompleto requería. Don Emigdio Montiel y la señora Hortensia de Montiel, los padres de Leandro, estuvieron en el banquete sin saber nada de lo que había ocurrido en la casa de la calle del Reloj esa mañana. La señora Guadalupe había tomado esa decisión antes de la ceremonia con la lógica que le había explicado a don Próculo, que lo que había en el sobre era un asunto interno de los Villaseca y que los Montiel tenían el derecho de saber lo que concernía a su hijo, pero que lo que concernía al negocio de los Villaseca entre los dos hermanos era exactamente eso,
un negocio entre los dos hermanos que se resolvería la semana siguiente y que en resolverse de la manera correcta no tenía consecuencias que afectasen directamente lo que Aurora heredaría en los términos que cualquier familia esperaría al casar a su hijo. La música de la hacienda de los Álamos, que era la música que los ranchos del norte de Hidalgo producían con los conjuntos de cuerda de la región, llenó la tarde con el repertorio de la celebración que tiene la especificidad de los sonidos que pertenecen al lugar donde se producen. Capítulo 19. Aurora y Leandro. El final de la tarde. Aurora le contó a Leandro lo del sobre a las 5 de la tarde, cuando el banquete había llegado al punto de la tarde, donde los grupos de conversación se habían relajado, y cuando los dos tuvieron el espacio de un momento solo en el corredor del ala norte de la hacienda de los Montiel. Se lo contó porque había tomado la decisión de contárselo durante la ceremonia, en el momento en que el padre Victoriano llegó a los votos, y Aurora pronunció su sí con la claridad de quien lo dice porque lo cree, pero que en ese creerlo tiene también la conciencia de que el matrimonio que empezaba en ese momento requería que la persona con quien lo empezaba supiese lo que ella sabía. La historia del Segundo Testamento concernía directamente a la herencia de Aurora y, en consecuencia, a la vida que los dos estaban empezando juntos. No decírselo habría sido el tipo de omisión que con el tiempo produce la incomodidad que las omisiones en los matrimonios producen cuando eventualmente salen. No la omisión del secreto destructivo, sino la omisión de la información que el otro tenía el derecho de tener y que no tenerla desde el principio hace que el principio sea menos completo de lo que podría haber sido. Leandro escuchó lo del sobre con el silencio que ya hemos visto en los hombres del interior del país del siglo XIX, que procesan las cosas importantes antes de responderlas. Cuando Aurora terminó, le hizo las preguntas que correspondían, sobre el documento, sobre la conversación de don Heliodoro con don Próculo, sobre lo que la resolución de la semana siguiente podría producir en los términos concretos de la herencia. Aurora respondió lo que sabía, con la honestidad de quien sabe que hay partes que todavía no tienen respuesta porque la resolución todavía no había ocurrido. Leandro escuchó esas respuestas con la misma atención que las anteriores. ¿Tu padre y tu tío van a poder resolver esto?, preguntó Leandro finalmente. Sí, dijo Aurora, son los hermanos que son. Lo que hay entre ellos tiene 17 años de peso. Pero esta mañana el tío Heliodoro fue el que habló primero. Eso no lo hace alguien que no quiere resolver. Leandro procesó eso. ¿Y para ti? ¿Cómo estás con lo que pasó esta mañana? Aurora tardó con la honestidad que la pregunta requería. Aprendí que las familias tienen historias que los hijos no siempre conocen, y que cuando esas historias llegan, lo que importa es cómo las personas que las tienen las manejan en el momento en que ya no pueden guardarse más. Una pausa. Esta mañana, las personas que tenían que hablar hablaron. Eso es lo que hay. Leandro la miró. ¿Algo más que necesite saber? Aurora lo miró con los ojos del reconocimiento del que en la pregunta de otro lee lo que la pregunta dice sobre quién la hace. No, lo que hay es lo que te dije. Entonces es suficiente, dijo Leandro. Capítulo 20. Reflexiones finales. El sobre y lo que produjo. El sobre llegó a la mesa del desayuno de la señora Guadalupe Ibarra de Villaseca a las 7:40 de la mañana del sábado 14 de septiembre de 1878. Un muchacho desconocido lo trajo. Nadie lo mandó a llamar, nadie lo esperaba y nadie en la casa de la calle del Reloj de Pachuca sabía en ese momento lo que el sobre contenía excepto la persona que lo había enviado, que era el hijo de Rosendo Vilchis, cumpliendo el encargo que su padre le había dejado antes de morir el martes de esa semana.
Rosendo Vilchis había sido el testigo del segundo testamento de don Fermín Villaseca Romo en 1861. Había guardado su copia del documento durante 17 años, con la discreción del hombre que entiende que hay papeles que uno guarda no para usarlos, sino para que existan, para que la historia que documentan tenga al menos un registro fuera del cajón del que tiene razones para no mostrarlos. Y cuando el médico le dijo en los últimos días que el tiempo que le quedaba era el que era, Rosendo Vilchis había decidido que la historia que llevaba 17 años guardando tenía que llegar a las personas que más directamente concernía antes de que él se fuera sin nadie más que lo supiese. No lo hizo para castigar a don Heliodoro, no lo hizo para beneficiar a don Próculo. Lo hizo con la lógica de los que mueren con algo que saben y que en ese saber tienen la responsabilidad de los que han sido testigos. La responsabilidad de que lo que fue testigo no muera sin que alguien más lo sepa. La señora Guadalupe recibió ese encargo con los recursos que tenía disponibles. La inteligencia práctica de la mujer que lleva 27 años manejando la vida de una familia de posición y que en ese manejar ha aprendido que los problemas que llegan sin aviso se resuelven con lo que hay disponible en el momento, y no con lo que habría sido ideal tener disponible si el problema hubiese llegado en mejores condiciones. Lo que la señora Guadalupe produjo con lo que tenía disponible esa mañana fue la cadena de conversaciones que describimos. Ella con don Heliodoro con don Próculo con su hermano, Aurora con su madre, Aurora con don Heliodoro. Cada conversación en el orden que la lógica de la situación requería, con el tiempo que las 3 horas antes de la ceremonia daban, y con el resultado que el sábado por la tarde, en el corredor del ala norte de la hacienda de los Álamos, Aurora le contaba a Leandro con la completud de quien ha recibido algo difícil en la mañana y que en la tarde lo maneja con la madurez de quien ha tenido la mañana completa para procesarlo. El testamento de don Fermín Villaseca Romo y la conversación entre los dos hermanos se resolvieron la semana siguiente, el jueves 19 de septiembre de 1878, con el notario Reyes presente y con el contador de los Villaseca, que había revisado los libros de las minas del Cerro de la Magdalena de los últimos 17 años. Lo que el notario Reyes redactó ese jueves era el acuerdo que compensaba a don Próculo por la parte de los ingresos de las minas que el segundo testamento habría producido en su favor si se hubiese presentado en 1861, con los ajustes que la evaluación de la contribución real de cada hermano al negocio de los 17 años producía. No fue un acuerdo perfecto en el sentido matemático. Fue el acuerdo posible entre dos hombres que en 17 años de negocio compartido habían construido algo que valía más que la suma de las partes que el segundo testamento habría separado y que en ese reconocimiento encontraron la base de lo que el notario Reyes puso en papel ese jueves. Aurora Villaseca de Montiel supo de ese acuerdo. Don Heliodoro la fue a ver en la casa de la calle del Nigromante, donde Aurora y Leandro habían comenzado su vida, y le contó el resultado con la directeza que la conversación de la mañana de la boda había establecido entre ellos como el tono que les correspondía. Aurora lo escuchó. Al final le preguntó algo que don Heliodoro recordó en los años siguientes con la precisión de las preguntas que quedan, porque son las preguntas correctas. ¿Cómo está papá? Mejor que esta mañana, dijo don Heliodoro. ¿Y usted? Don Heliodoro la miró con la expresión que describimos cuando Aurora le preguntó si le pesaba. La expresión del que no esperaba que le preguntasen eso, y que, en no esperarlo, tiene que encontrar la respuesta real antes de que la respuesta calculada se anticipe. También, dijo. Aurora asintió. Bien, dijo, y era lo que era, no el perdón formal ni la declaración del final feliz.
La constatación práctica de que las personas que necesitaban estar mejor, estaban mejor, que era el resultado que esa mañana del 14 de septiembre de 1878 había buscado producir desde que la señora Guadalupe leyó el sobre a las 7:40. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rosendo Vilchis hizo lo correcto al mandar ese sobre la mañana de la boda de Aurora? ¿O habría sido mejor que la historia del Segundo Testamento muriese con él? ¿Y qué piensas de don Heliodoro? Los 17 años de guardar ese documento dicen algo de él, pero lo que hizo la mañana del sábado dice algo diferente. Me interesa mucho cómo ven a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.